Estás escuchando Bien Comer. Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Y el tema de hoy es un tema que yo había querido tocar desde hace mucho tiempo porque creo que muchos de los que nos escuchan y nos ven se van a sentir identificados. Vamos a hablar de esa conexión entre la famosa mente, cuerpo y alimentación. Y qué mejor que hacerlo con mi queridísima Yussel Cuevas. Yussel es psicóloga y psicoterapeuta, experta en psicoterapia a distancia y psicología positiva. Es creadora de Para Vivir Mejor, el blog de contenido digital donde ayuda a las personas a encontrar la inspiración que necesitan día a día con artículos, con podcast y demás contenido de valor. Síganla, por favor, en su cuenta de Instagram, en su blog y en tu podcast, mi querida Yussel. Qué gusto tenerte en estos micrófonos desde Zacatecas. Por fin se me hizo. Ay, no, a la que se le hizo fue a mí, Muchas de verdad, gracias, no sabes qué Fer. felicidad. Muchas gracias. Mucha emoción, porque les repito, insisto, chequen los contenidos de Yussel. Eres muy aterrizada, creo, además eres una persona estudiada, porque es importante decir que no porque estudies psicología puedes ser terapeuta, Sí. y tú tienes esa especialidad en psicoterapia. En psicoterapia psicoanalítica, a la orden. Ahí está, mi querida Yussel. Pues hoy vamos a hablar justamente de toda esta parte de la somatización, de las emociones, de la alimentación, de las mariposas en el estómago, de la culpa, ¿no? Y la verdad, yo digo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado parados en esa situación. Yo voy a compartir un pedacito de algo que me pasó justamente con somatización, que yo no lo creía, porque pues hace 25 años decir que somatizabas, te decían, estás loca. Sí. Clínicamente no tienes nada, tú estás bien. Entonces nace mi hija hace 23 años y yo empezaba a sentir un dolor muy fuerte en el estómago que me corría hacia la espalda. Fui, ¿qué te gusta? Internista, que fue el primero que me mandó él antidepresivos, pero yo dije, ¿qué te pasa? No estoy loca, ¿no? Olvídalo, este doctor no funciona, adiós. Fui a todas las especialidades. En todos mis estudios clínicos yo estaba perfecta, pero yo sentía que me moría. Entonces, esta situación, ¿cuántas personas de las que están afuera no la habrán vivido de otra manera? Al final resultó ser una depresión postparto, que nunca me diagnosticaron y yo la supe muchos años después de haber pasado muchas cosas y muchas situaciones malas. Entonces, qué bueno que hoy tengamos las herramientas y tengamos a personas como tú que nos pueden ayudar a guiar y decirnos cuando debemos pedir ayuda, ¿no? ¿Qué es esto de la somatización, Yussel? La somatización, definición de diccionario, es un mecanismo de defensa inconsciente en donde la persona, repito, de manera inconsciente, traduce una angustia, un conflicto psíquico, digamos, algo emocional a través del cuerpo. Por eso se habla mucho de dolores, de que se te cae el pelo. Es importante porque a veces sí hay reacción orgánica. Por ejemplo, una úlcera, pues claro que ahí está. La persona no se la está inventando y le duele y le sangra, pero puede ser somatización. La colitis, la gastritis, o sea, ciertos dolores, manchitas en la piel, granitos. Hay muchísimas formas en las que somatizamos y como tú bien lo dices, en tu caso así fue, pues la persona sin darse cuenta está transfiriendo algo mental, algo emocional, algo psíquico al cuerpo. Y ahí hay una parte bien importante que tal vez a ti también te pasó. Lo hacemos así, sin darnos cuenta, sin proponérnoslo, pues justamente para desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es lo psíquico. Entonces yo no me doy cuenta de que estoy deprimida, entonces mejor le echo la culpa al estómago. Algo medio tramposillo, pero inconsciente. Es la salida fácil, ¿no? Un poco, porque la verdad es que las personas la pasan muy mal. Si ustedes que nos escuchan han visto o lo han vivido, alguien que somatiza la pasa muy mal porque ya fue con muchísimos médicos y entonces no le hallan, no le encuentran, que esa es la vía, creo yo, correcta, sí quiero aclararlo.
En ningún momento yo voy a decirle a una persona que se sienta en mi consultorio, es que está somatizando. No, primero efectivamente la mando al internista, la mando al gastro o la mando, qué sé yo, con los especialistas y entonces descartamos y pues a lo mejor ahí ya encontramos. Vamos, esa es la vía correcta. Es que, híjole, a ver, pero ya cuando van contigo, qué bueno que empiecen contigo, porque si yo hubiera comenzado con la salud mental y le hubiera hecho caso a ese internista que me mandó un antidepresivo y no hubiera tenido ese estigma, el medicamento, y hubiera acudido a terapia, créeme que me hubiera ahorrado tiempo, sufrimiento y mucho dinero de estar visitando a todos los médicos habidos y por haber. Entonces, creo que es muy importante esta parte de la salud mental. Y mencionaste algo, Giselle, los mandas al gastro. ¿Por qué? Siempre sentimos todas las emociones en el estómago, ¿no? Creo que ahí puede ser una cuestión de microbiota, pero ¿te pasa que la mayoría de tus pacientes sienten más esos signos reflejados en la barriga, en la panza? Fíjate, primero les voy a dar un dato sorprendente que tiene que ver con tu caso, porque en realidad los estudios dicen que alrededor del 50% de las personas acuden al médico, yo creo que mucho menos a terapia o con el terapeuta, pero acuden por somatización sin saber que se trata de eso. O sea, a lo mejor vienen con un síntoma físico sin saber que detrás hay una depresión. Muchos de esos síntomas son efectivamente diarreas que no se controlan, colitis, gastritis. Hay muchísimas personas ahora que creen ser intolerantes a la lactosa, por ejemplo, tú sabes mucho de eso, y no es una intolerancia real, es una somatización. Entonces, sí, muchos llegan ahí. Quiero decirles también, ahora que es la era de la ansiedad, lamentablemente, y del eso estrés. es lo que está pasando allá afuera, pues muchísimas de las personas que tienen ansiedad, incluso se habla del 90% de las personas que viven con ansiedad, van a somatizar. Y yo en el consultorio lo veo. Somatizan a través del estómago. Y no pueden tomarse un café, porque entonces ya es horrible, que en realidad el café no tendría por qué causarte todos esos síntomas. Bueno, si es un buen café, ¿verdad? o te decía, leche, quesos, o sea, sí lo mandan al estómago. Y yo estuve pensando mucho en eso, definitivamente creo que tiene que ver con esta conexión que me encanta que se esté investigando tan a profundidad con el cerebro, la microbiota, las neuronas, evidentemente, pues es que las emociones se mandan directamente del cerebro. Pues, ¿a dónde van a llegar? Pues a donde hay la principal conexión, ¿no? Y esto está siendo una superaventura mía el hablarlo así, pero me parece algo lógico. Además de que es un órgano, quiero decir un órgano blando, no en el sentido médico, pero es muy buen blanco de todo lo que sentimos, de todo lo que pensamos. ¿Quién no se ha puesto nervioso e inmediatamente siente el hueco en el estómago? ¿Sí se le considera la microbiota ya un órgano? No, claro, más allá del estómago, por supuesto, ¿no? Entonces, definitivamente es el primero que toca esa historia de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es psíquico, nuestro cuerpo trae historia. Ay, eso es muy fuerte. Fíjate que hay de repente terapias físicas donde tú vas poniendo mucho de lo que vas viviendo en tu cuerpo. O sea, a mí me sonaba un poquito de mafufada porque Sí, tú parece. me conoces, que sabes, soy súper como si quiero la evidencia científica, Sí. ¿no? Y la calidad, a ver, del estudio para poder, pues, aceptarlo. Pero cuando lo vives y cuando empiezas a ver que sí hay evidencia sobre Sí. esto, es muy fuerte cómo nosotros reflejamos nuestras emociones en nuestra posición, en todo, ¿no? Sí, completamente. Yo se lo digo a mis alumnos. A veces ves a una persona, yo lo veo también con mis pacientes, lo ves que viene, camina hacia ti, habla y ya sabes qué síntomas trae. No leemos mentes, quiero aclarar, pero es muy evidente por el tono de voz, incluso el arreglo. Yo distingo cómo le fue a mi paciente en la semana por cómo viene hoy y apenas lo veo en la puerta. O sea, es algo muy sorprendente. Claramente hay un conocimiento detrás, hay una experiencia porque pues conozco a la persona, pero sí, nuestra postura, al final de cuentas, voy a decir algo con muchas comillas, sí somos energía, sí somos claro que sí. emociones, o sea, se nota claramente. Sí, tal sí, cual. sí. La joroba, ¿no? Y este terapeuta físico que yo tengo, de repente así que te apachurra ciertos lugares y yo, ay, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿No? O Ok. o sea, sí hay una conexión.
evidentemente ya dijiste primero la bidireccional entre la famosa microbiota y nuestro cerebro, que hay muchos contenidos de esos aquí en este canal y en estos podcasts, pero también en las emociones y en nuestro cuerpo en general, ¿no? Ujú. Y todo esto, estas emociones, esa somatización, creo que también va mucho hacia las decisiones alimentarias. 100%. Muchas personas han eliminado ciertos alimentos de su dieta, por ejemplo, por culpa, que es una de las emociones más terribles para sentir, para vivir. Pero fíjate qué fuerte que entonces lo liguemos a la comida. Algo tan rico, tan placentero, nutritivo, que necesitamos literalmente para vivir y para vivir bien. Y entonces lo anclamos a la culpa. Ay, qué feo es la culpa. Sí. Pero yo creo que la culpa es responsabilidad. O sea, como que somos también mucho de sentir de caer en esos círculos viciosos de tengo una emoción, llámese felicidad desbordada, o llámese una tristeza, o no sé, simplemente estoy muy emocional. Y como mucho, ¿no? Y de repente comí mucho y me da esa culpa, ¿no? Me siento un irresponsable por haber caído y no haber obedecido esa conciencia que tengo aquí que las papas fritas son malas y me Ujú. atasco, ¿no? Y entonces ahí de repente muchos especialistas hablan de un término conocido como eh, comer emocional. Sí, el hambre emocional tiene que ver. Voy a ser bien sincera, yo no odio el hambre emocional, porque si a mí ahorita me pones unos chilaquiles enfrente que me recuerdan a los que hacía mi abuelita, voy a amar comerme esos chilaquiles. Y a lo mejor solo son carbohidratos y grasa y no tengo problema. Eso es hambre emocional también. Incluso las personas que luego tienen ciertos atracones, fíjense qué bonito, otra vez entre comillas, acuérdense que en psicología o en salud mental todo es subjetivo, pero qué bonito que tienes el alimento como arma o como colchón para descansar ahí el conflicto. Es parecido a la somatización, no exactamente, pero parecido, por eso se une. La persona con un trastorno de alimentación pone su conflicto en la alimentación, porque la alimentación va más allá de lo nutritivo, tiene que ver con emociones, tiene que ver con educación, cómo fuiste educado en torno a la comida. Por eso la cultura tiene mucho que ver ahora con la culpa por comer, por ejemplo. Siempre que sentimos culpa es porque creemos estar fallando. Un mandato, una orden, algo que se supone yo debería hacer o no debería hacer. También algo que pasa en los trastornos de alimentación, porque muchos creen que es solo por peso. No, en la mayoría de los casos el peso está al final, el peso es una consecuencia. A veces se busca el control, a veces se buscan emociones, a veces se busca una satisfacción, un lazo emocional. Hay mucho más allá. Un abrazo. Por ejemplo, o sea, fíjense cómo las personas, lo digo con todo respeto, estamos como, pues, abrazables, ¿no? O sea, estamos rellenitos, abrazables. A veces ese es el abrazo. Hay mucho que interpretar. Obviamente nos vamos caso por caso, pero sí es bien importante que si ustedes que nos escuchan están comenzando a sentir culpa o por ahí ya están restringiendo ciertos alimentos, pues a lo mejor sí hay que poner atención porque podrían ser los inicios de un trastorno de la conducta alimentaria. Y que hay, bueno, se identifican como así, ¿no? Que sí, anorexia, bulimia, Ujú. pero hay muchos Sí, sí, otros, sí. ¿no? Y que de repente pues no los clasifican o no les dan mucha importancia. Pero yo ahora veo, por ejemplo, esa obsesión por comer ultra saludable. También llega a ser un trastorno, por Por supuesto. supuesto. Y además eso, digo, más allá, muchas veces uno en mi cancha puede criticar porque generalmente quien tiene esos miedos suele dar consejos erróneos y sin ninguna justificación, ¿no? Y van al supermercado a mostrar cosas que son el diablo y otras, o sea, dices, ok, pero al final estamos hablando de esto, Yusel, de esa paranoia Sí.
Imagínate bioquímicamente lo que puede estar ocurriendo en tu cuerpo cuando dices, es que el microplástico, pero además cociné en un teflón que estaba medio raspadito, entonces yo estoy comiendo y comí atún que dijo esa nutrióloga que me voy a morir porque es fatty el atún. Digo, me da mucha risa, no sé ni qué es. Ah, no, fishy. Ah. ¿Qué es fishy? Ojalá hubiera dicho fatty. Digo, es fishy, ¿no? O sea, esas cosas que llenan de miedo a la gente. Con el azúcar ahora está pasando eso, por ejemplo. Ahora es el azúcar, pues es que van y vienen, ¿no? Luego es Exactamente. el huevo, luego es o Sí, sí, sí. sea, es como, ¿y ahora con qué amanecimos? ¿Con qué miedo amanecimos? Pero es muy fuerte porque hay personas que realmente lo toman como real y, repito, llega a ser un trastorno. Que ya no como carbohidratos, pues, ¿qué va a comer, no? O sea, van eliminando por culpa, por seguir una orden que alguien da, ¿no? Sí es muy pesado. Y cuando empiezas, o sea, ¿qué estrategias pudiera haber para reconocer? Porque a veces vivimos en nuestra nube y no nos damos cuenta que estamos parados ahí. Exactamente. Yo creo que lo principal, como siempre, es darnos cuenta. A mí me gusta mucho preguntarme ¿para qué? ¿Para qué hago las cosas que hago? Si tú estás queriendo dejar, ok, azúcares, ¿para qué? Ah, no, pues para sentirme más saludable, más fuerte, mejor calidad de vida, más salud intestinal. Ok, entonces ve con un profesional del área, realmente profesional, que te pueda orientar, pero repito, profesional. Y van a ver que un profesional te va a dejar comer fruta, te va a dejar comer pastel el día de tu cumpleaños, o sea, te va a dejar comerte una dona de vez en cuando, porque ahí está la diferencia. Si tú estás con una idea en la mente, cuestiónala. Si tú estás sintiendo culpa por comerte las papas fritas tan ricas que están, ¿de dónde viene esa creencia? Algo que se habla mucho en redes ahora, y yo la verdad sí estoy muy de acuerdo, porque también lo veo en el consultorio, es no hablar de los cuerpos de los demás. Pero ni a favor ni en contra, porque luego Ay, las personas creen sí. que no hablar del cuerpo es, ay, no le digas que está más gordita. No, es que tampoco le digas que qué flaca, que qué delgada. Te lo juro que hay personas que con ese comentario desencadenan tanto en su mente, personas con ansiedad, por ejemplo, personas con depresión, porque culturalmente creemos que si yo le digo que se ve que delgada, ya va a ser feliz, porque la delgadez está padre. No todos. No. Para muchos delgadez es igual a enfermedad, es igual, bueno, no quiero meterme más en eso, pero sí de verdad no hablarlo. Cuestionar, ¿realmente para mí es importante tal talla? ¿O es lo que para mi mamá en su época de joven era importante? Porque te sorprenderías, Fer, de los comentarios que muchas mamás le dicen a mis pacientes o les han dicho. Sí. O no te voy a hacer fiesta de 15 años porque mira cómo estás. A tu hermana se la hice porque vela, ella sí se la merece. O no te voy a comprar ropa este año hasta que no bajes esos kilos. O sea, imagínate que tu mamá es quien te lo está diciendo. ¿Crees Sí, que no, no qué va a haber fuerte. culpa? No, qué fuerte. O percibir a la persona con kilos de más como un flojo, ¿no? También. O enfermo, o es que no te quieres, o es que no haces nada. No siempre es así, no sabemos qué hay detrás. Y no se habla de los cuerpos, pero tampoco de los platos, Yusel. Ah, claro. O sea, de repente yo estoy en algún lugar comiendo y me voltean a ver y dicen, ¿a poco tú comes eso? Es muy molesto. Y a mí no me causa ningún problema, pero si es a esa misma persona con ansiedad o con algún trastorno de la conducta alimentaria, no saben lo que le pueden generar al de al lado. Entonces, el respeto al cuerpo y al plato ajeno Es es la la paz. paz. Me encanta. No se habla del plato. Oye, Yusel, ¿y qué herramientas podríamos tener como para superar esta culpa y comenzar a tener una relación más positiva con la comida? Yo me quedo con esto. Piensen para qué están haciendo lo que están haciendo. Y no quiero decirles que es algo súper avanzado, que solamente ciertas personas lo podemos hacer. Yo estoy segura que a ti te ha pasado. De repente traes una idea y entonces no sabes ni de dónde la sacaste. Bueno, hace tiempo, años, cuando yo empecé a hacer ejercicio, me puse medio paranoica con los carbohidratos porque la coach que tenía en ese momento sí medio lo satanizaba. Yo no sabía tanto. Dime ahora los carbohidratos que no me meto en una semana. O sea, es educarte, es cuestionar, es preguntarte para qué. Eso no se nos enseña mucho y si mis papás me están escuchando van a odiar porque soy muy rebelde en eso. Cuestionen lo que les dijeron que estaba bien.
Ujú. Eran otras épocas, era otra educación, eran otras creencias. Hoy en día sabemos muchas cosas y creo que sí tendríamos que tener la libertad de tomar lo que nos sirva. Con la comida también, con el ejercicio, con hábitos, con estilo de vida. Y hay un punto súper importante. Fíjense con quién van Sí. a terapia, porque no, quizá si se te antoja el azúcar, no es porque tu abuelita no te, o sea, puede haber una relación, ¿no? Pero, y sí, o sea, sí la hay. Yo voy a terapia y sé lo que significa la terapia en mis decisiones alimentarias y en mis decisiones de vida. Ujú. Sin embargo, de repente como que este camino tan largo se lo brinca alguien que no está preparado para dar terapia de aquí a acá y nada más los confunde. Entonces, sí es muy importante acudir con el profesional indicado, ¿no? Sí, incluso cuando ya estamos ahí, el otro día pensaba justo sobre eso. Hay quienes llevamos un tratamiento muy largo. En mi último tratamiento yo llevo creo que ya 4 años. Es mucho tiempo. Mi terapeuta me conoce al derecho y al revés. Obviamente yo confío en ella. La terapia es un ambiente vulnerable. Es fácil que se vicie, pues. Mm. No quiero meterles nervios, pero esa es la realidad. También tendríamos que aprender a cuidarnos ya estando ahí. Y con esto les quiero decir que tu terapeuta en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ni aunque ya tengan 1000 años, puede decirles qué hacer o qué no hacer. Mm. O puede irlos orientando hacia una u otra creencia, aun cuando les parezca la mejor. Jamás debe venderles algo. O sea, esas cositas tienden a, híjole, ya lo voy a decir así, echan a perder el tratamiento. Entonces, ni con dieta, ni con decisiones de vida, ni con nada. El terapeuta debe ser eso, un terapeuta, no convertirse ni en consejero, ni en amigo, ni nada más. Y muy importante recalcar, mi hija estudia psicología, ya está a un semestre y medio de terminar por una Qué práctica, padre. y, y ella no va a salir de la universidad y dar terapia porque ella quiere hacer psicoanálisis y son 6 años más, Yusel, que tiene que estudiar. Entonces también chequen con qué psicólogo van, cuáles son sus credenciales y cuál es su especialidad, así Sí, como la de Yusel, que Yusel es psicoterapeuta. así es. Tienen derecho a pedir la cédula. Eso, Exacto. eso es importante. Sí, sí, sí. No sabes cómo me gustó haberte tenido acá en estos micrófonos, justamente hablando de este tema, que son temas de repente delicados y que ya saben que a mí me gusta tratar estos temas, pues con el especialista debido. Estoy muy agradecida. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes tu podcast? Platícanos. Váyanse a Instagram, está el sitio web donde hay artículos, incluso si hay sobre alimentación, qué sé yo, y voy a estar feliz de encontrarlos por allá. En el podcast ahora estoy en pausa porque me dio por hacer 1000 cosas más, pero estoy segura que pronto ahí estaremos de nuevo. Te entiendo, pero además también das consulta a distancia, ¿no? Sí, me gusta mucho porque pues eso ha permitido que nos acerquemos, entonces pues ahí estoy a la orden. Ahí está, Yosel. Muchas, muchas gracias por No, al haber estado en contrario. estos micrófonos. Me siento muy honrada. Y pues ya saben, a mí me ven en YouTube, me escuchan en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales como Bien Comer. No se olviden de valorar el podcast. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias, Fer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.